La forma en que habitamos nuestras sociedades puede llegar a ser muy violenta. La ciudad refleja nuestra manera de vivir, con los beneficios de la modernidad, pero también con segregaciones que en el siglo XXI nos parecen cada vez más irracionales e injustas. El problema de los campamentos nos acompaña desde el siglo pasado y ya desde los años 30 se hablaba de las poblaciones callampa. Y las políticas de vivienda en los años 60 y 70 abordaron este problema viendo cómo se consolidaba una nueva categoría social organizada y con identidad propia: los pobladores. Durante la dictadura, estos pobladores fueron estigmatizados, desplazados y reubicados en la periferia bajo una nueva política de vivienda social segregadora y que sigue teniendo en gran parte efectos hasta el día de hoy. Con la llegada de la democracia, se aumentó la inversión en vivienda y se redujo significativamente la cantidad de campamentos hacia la década del 2000. Sin embargo, en la última década hemos visto un retroceso importante en esta materia. Tenemos un aumento considerable en el número de campamentos y de familias viviendo dentro de ellos. Hoy día hay más de 1000 campamentos y cerca de 81.000 familias que están en estas condiciones, lo cual, a todas luces, es una cifra muy preocupante. Los campamentos de hoy reflejan nuevas dinámicas de nuestra sociedad. Ahora tenemos migrantes no solo del campo a la periferia, sino también de otros países de América Latina. Han cambiado también las formas de crear nuevos campamentos. Hay nuevas estructuras físicas y también asociativas, lo que trae nuevas formas de marginalidad. Un campamento sigue siendo un lugar donde el Estado no está presente y ahí la violencia y la inseguridad se reproducen sin control formal. Vemos que en la región metropolitana y en el norte del país, algunos campamentos se han convertido en lugares reservados para el crimen. La policía no entra y las actividades ilegales se desarrollan libremente. Los campamentos son violentos por su propia existencia, pero también porque reflejan nuestra falta de empatía, mezquindades y desidias. Lo más preocupante tal vez es que comienzan a formarse sociedades paralelas que no quieren desaparecer, sino perpetuarse. ¿Qué está pasando con los campamentos hoy en Chile? ¿Cuánta violencia experimentan y devuelven también los habitantes de estos campamentos? ¿Qué papel juegan los campamentos en el problema de la inseguridad en Chile? Para hablar de estos temas estamos hoy con Alejandra Luneque en un nuevo episodio de nuestro podcast Anatomía del Caos en la Fundación Chile 21. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Fundación Chile 21. Bienvenida a nuestro podcast Anatomía del Caos. Y Alejandra es profesora de la Universidad Alberto Hurtado, socióloga, también es historiadora, licenciada en Historia y en Ciencia Política de la Universidad Católica, doctora en Sociología también de la misma casa de estudio, una reconocida especialista en temas de seguridad y también en ámbitos de la seguridad y los asentamientos urbanos, motivo por el cual estás invitada hoy día a este podcast para hablar sobre los campamentos, la inseguridad, las violencias distintas que se viven ahí. Alejandra, ¿cómo crees tú que se han transformado los campamentos en el último tiempo? Porque ya no es lo mismo hablar de los campamentos el día de hoy que en los años 70, cuando estaba el movimiento de los pobladores, por ejemplo. ¿Cómo ves esa transformación? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Encantada de tratar este tema, contarte que esto ha sido uno de los últimos temas que hemos estado investigando sobre violencias. Yo soy especialista en violencia, inseguridad y riesgos más bien, y hace 2 años estamos trabajando en un campamento, en un asentamiento informal, porque campamentos son llamados en Chile, pero en América Latina son más bien asentamientos informales, y hemos estado abordando ahí las múltiples violencias que se encadenan. Bueno, sabemos todos a nivel nacional que hemos tenido un crecimiento explosivo de asentamientos informales en el último tiempo. Los datos de hecho traje un par de datos. Piensa tú que el año 2023 habían 81.000 familias, según el catastro de campamentos, viviendo en estos asentamientos informales. Y el año 2001 habían solo 45.000, o sea, se trata de una duplicación, cuando en Chile ya el año, a mediados de los 2000 ya teníamos muy poquitas familias viviendo en asentamientos informales. Entonces, desde 2010-2012 se observa una tendencia al alza
y esto tiene una variación positiva y muy aguda desde el 2019 a la parte. Entonces tenemos hoy día, los campamentos han cambiado en su magnitud, o sea, en términos como de forma, son más grandes los campamentos que antes también, han ido cambiando sus composiciones internas, o sea, si bien los campamentos de la década del 60 respondieron a las migraciones internas, campo-ciudad, los asentamientos hoy día tienen que ver con eh, las distorsiones que ha ido produciendo el mercado de suelo, que ha sido ampliamente estudiado por la economía urbana, ¿no? Y después voy a explicar un poquito de eso, y también por las movilidades, las migraciones globales. Entonces, por tanto, en su composición interna, piensa que hoy día el 34,4% de quienes habitan en campamentos son migrantes. Entonces, es un tercio, no es que todos los campamentos en Chile estén configurados por población migrante, pero hay una proporción que antes no se veía. Por tanto, en su composición interna son familias chilenas y familias migrantes, hay campamentos hoy día muchísimo más grandes y con mayor nivel de hacinamiento que lo que se observaba en años anteriores, donde hay menos organización colectiva también de acceso a la vivienda. O sea, el movimiento pobladores, y así ha sido ampliamente estudiado por los historiadores y los sociólogos, de esos campamentos, ese movimiento poblador, teníamos una organización interna mucho más importante, fue la solución, y no solamente en Chile, en América Latina, de acceso y de derecho a la vivienda. Hoy, sin embargo, uno puede observar, y esto lo hemos ido dando cuenta de los trabajos de terrenos que hemos hecho, que hay racionalidades diversas. No todas las personas llegan al campamento para organizarse colectivamente, presionar al Estado y acceder a una vivienda. Muchos de ellos quieren directamente acceder de manera individual a la vivienda. Entonces hay una racionalidad en ese colectivo que también es diferente. Pero perdona, sobre ese punto, ¿hay una forma de racionalidad distinta de los chilenos que llegan a vivir ahí, que, como tú dices bien, no es ya la migración del campo a la ciudad, sino que también dentro de las mismas urbes, de las grandes ciudades, se produce, me imagino que desde viviendas sociales que están saturadas, entonces los hijos, por ejemplo, que no logran una vivienda social, no se mantienen en la casa de sus padres, van a habitar nuevos espacios y tienen esta nueva racionalidad de querer acceder a la vivienda de manera particular, como lo hicieron sus papás, tal vez por medio de la vivienda social. Pero cuando se junta con la racionalidad de los migrantes, me imagino que ahí también hay un choque de preferencias y de formas de organizarse. ¿Cómo conviven esos dos mundos? Bueno, lo que uno observa internamente es que son microciudades informales, segregadas internamente muy fuertemente. Y esa segregación es física, porque lo que uno observa es que siempre los migrantes están en una parte mucho más distante del resto de la familia, y además es racializada. Entonces se ejerce además, uno lo que más observa ahí es una violencia simbólica interna de racialización, también discriminaciones, o sea, no es todo el asentamiento organizado en pro de acceder a la vivienda. Hay diferenciaciones sociales al interior de los campamentos. Hay barrios, por así decirlo, por país, que se llama el barrio haitiano, o el barrio colombiano, venezolano. Depende del campamento. O sea, nosotros estamos observando que en Chile en estos minutos hay como 969 campamentos, muy diversos. La heterogeneidad es muy grande, pero en aquellos que nosotros hemos estado, claramente se trata de barrios informales que tienen todo tipo de servicios, informales, por cierto, también, y adentro uno observa la infraestructura de estos campamentos, que en condiciones de precariedad, sin luz, problema de acceso al agua o aguas contaminadas, etcétera, pero igual hay una ciudadela construida con rejas, uno a veces observa hasta cámaras en los pasajes y en las calles, y hay diferenciaciones entre el barrio haitiano, el barrio colombiano, las familias chilenas, y ya dentro de las familias chilenas también tienes distintos sujetos y familias, digamos. Hay aquellas que sí se organizan bajo un comité y están apostando a la vivienda de manera colectiva, y hay otros que están en la suya. Ahora, todos tienen distintas causas, pero
algo común en todas esas causas de por qué llegar a vivir a una toma, que no es fácil, es que hay un precio suelo que ya no es asequible. Entonces, las trayectorias que se observan es que personas que vivían, arrendaban, generalmente son matrimonios con niños, no pueden seguir pagando ese arriendo, viven por un tiempo allegados con sus padres y del allegamiento saltan a la toma como opción para poder vivir y cubrir otras necesidades. Nosotros, vecinas, pobladoras nos decían, o quiero que mi hija vaya a la universidad, o pago el arriendo. Y prefiero que el futuro sea para ella, entonces por eso estoy en esta toma. Ejemplo de eso. ¿De qué manera crees tú que los campamentos reflejan una forma de violencia de nuestra sociedad? Este podcast está destinado a comprender distintas formas de violencia, no solamente el crimen, sino que distintas maneras que tiene nuestra sociedad de ser violenta, de las dinámicas que hay dentro de ella. Ciertamente los campamentos son violentos al interior, pero también son producto de muchas violencias. Galtung habla de la violencia estructural. Se ha escrito muchas cosas de eso. ¿Cómo podríamos interpretar el campamento en Chile con sus nuevas dinámicas? ¿Por qué son violentos? Bueno, porque yo creo que el campamento es la mejor expresión de lo que son los encadenamientos de las violencias. Entonces, piensa tú que lo que estábamos describiendo de por qué las personas llegan a vivir en estas condiciones que son precarias físicamente, tiene que ver con lo que se produce en la economía urbana, que es el precio suelo. O sea, principalmente es porque el precio suelo ha subido tanto que el arrendar ya no es opción, menos acceder a una vivienda vía privada, ¿no es cierto? Ahí tú tienes, y eso está claramente estratificado socialmente, o sea, quienes pueden acceder o no a vivienda o a pagar un arriendo en una parte periurbana o urbana. Entonces, ese no poder pagar hace que las personas lleguen al asentamiento. Cuando llegan al asentamiento, la principalmente que uno observa es lo que Rogers ha llamado las infraestructuras violentas, que pueden ser activas, como un campo de concentración, o pasivas, porque producen daño y no acceso al desarrollo pleno de la vida. Entonces, lo que uno tiene son infraestructuras, o sea, asentamientos en localizaciones vulnerables, de riesgo, zonas inundables, quebradas, arriba del cerro, expuestas a mucho calor en verano o a mucho frío y barro en el invierno, la precariedad de las viviendas en muchos casos, o en áreas inundables, etcétera. O sea, se vive en condiciones físicas precarias y muchas veces con contaminación ambiental, cerca de vertederos, etcétera, etcétera. Entonces ya es la violencia que se ejerce, la dimensión física del campamento. Pero por otro lado, tú también tienes que, si tú identificas las violencias interpersonales. Entonces, desde esta teoría, la violencia estructural es generadora de otras violencias. Y esas violencias interpersonales tienen que ver con esto que yo te mencionaba, problemas de convivencia. Lo que uno más observa es, por ejemplo, riñas, peleas callejeras, no hay conversación, o sea, hay una disputa por el espacio en que se vive. Y además de eso hay violencia doméstica en muchos de ellos. O sea, aquí más se ha dicho que los campamentos en Chile están infiltrados el crimen organizado. Yo te diría que en algunos sí, pero claramente no es la realidad de la mayor cantidad de los campamentos en Chile. Lo que uno más observa en los campamentos en Chile es violencia doméstica, violencia en los espacios públicos. Y además de eso, súmale la violencia simbólica o el estigma territorial de lo que significa vivir en campamento. Nosotros hicimos un estudio que acompañamos a mujeres cuidadoras de niños en todo el trayecto que era desde la casa en el campamento a la ciudad formal para llevar al niño, por ejemplo, al consultorio. Esas mujeres se demoran 2 horas más que una mujer que vive en un asentamiento localizado formal, que es la ciudad formal, pero además de eso llevan zapatos. Muchas de ellas nos decían que el barro en los zapatos era símbolo de estigma. Entonces muchas de ellas a los niños les mandaban zapatos de cambio para el colegio para que nadie supiera que vivían en campamento, o ellas llevaban zapatos en sus mochilas y se los cambiaban a entrar al consultorio o a la municipalidad. Entonces se recibe la violencia simbólica, se vive en condiciones precarias y además hay violencias interpersonales muy fuertes. Si a eso tú le sumas que en muchos de ellos además, dado que se trata de zonas no vigiladas, porque ahí no hay vigilancia policial y como te digo, hay segmentaciones sociales,
Además hay muchas veces incrustaciones de crimen organizado en sectores específicos de estos territorios, pero pensar que el campamento hoy día es símbolo de crimen organizado es un error. Son violencias sociales, simbólicas y estructurales las que más cargan esas mujeres o esas familias cuando se viven en esas condiciones. Claro, ciertamente el campamento es un espacio donde no existe el Estado y cuando no existe el Estado se abre una ventana que actividades ilícitas puedan entrar. Y ahí, claro, hay casos ejemplares donde sí el crimen organizado está muy bien, pero no está en los 1000 campamentos que hay en Chile. Entonces, ahí está detectado el problema que siempre los medios de comunicación también van hacia el campamento que es emblemático por la presencia del crimen organizado, pero no es representativo del resto de los fenómenos. Ahora, si es que hay nuevas dinámicas que están presentes en la mayor parte de estos cerca de 1000 nuevos asentamientos irregulares, hay algo que aparece muy preocupante porque cuando se perpetúan estos campamentos y hay nuevas dinámicas, también tiende a aparecer una especie de sociedad paralela que se autoorganiza, que es distinta a la sociedad o la autoorganización que tenían el movimiento de pobladores. Hay una nueva lógica aparentemente en esto de nuevas formas de comercio al interior de los pasajes, estos supuestos barrios que hay, nuevos mercados ilegales, y eso tiende también, en cierta medida, me parece a mí, a perpetuar esta forma. Sin duda, sin duda. Piensa tú que en esta ciudad se llama la teoría le llama la ciudad informal, ¿no? Tienes todo tipo de servicios informalmente e ilegales, por cierto, muchos de ellos también, desde de estos carritos que trasladan personas, comida, incluso salud en muchos casos. O sea, es una ciudad paralela, ¿no? Así ha sido estudiado también internacionalmente. El problema de eso es que siendo muchas de esas son en el fondo mercados ilegales. El problema es que nosotros cuando decimos mercado ilegal, estamos empezando en drogas, armas, ¿no es cierto? Y esto ha sido bien estudiado en la favela. En el fondo, por mucho tiempo son asentamientos informales. El problema es cuando esos mercados ilegales se llenan de mercancías que son, que llevan a la letalidad. Entonces, sí, en el fondo, cuando esos mercados ilegales se trafican armas, cuando en esos mercados ilegales se trafica droga, cuando en esos mercados ilegales se trafican mujeres. O sea, no es el problema del mercado ilegal per se, es la mercancía que está dentro. Y más grave aún, eso se transforma, y por eso esto yo creo que hay que mirarlo con mucho cuidado, y yo creo que es un problema social muy grande de acceso a la vivienda, pero que en el fondo hay que mirarlo en el largo plazo, de cuando, como el Estado no está y no hay vigilancia policial y etcétera, y no hay seguridad de distintos tipos, cuando esos mercados se empiezan a llenar de estas mercancías, además, como sí se ha estudiado en las favelas brasileñas, también hay otro bien que se transa, que es el bien de la protección por el mercado ilegal. Entonces se transan mercancías ilegales en estos terrenos informales y se transan protecciones de los lords de las drogas o lo que estamos hablando nosotros hoy día de la colusión de funcionarios estatales, etcétera. Cuando los mercados entran a transarse la protección de alguien más las drogas, las armas, etcétera, estamos en un serio problema y no hay mucho revés. Nosotros el año 2000 hicimos los primeros estudios de violencias en barrios. Cuando empezaron las intervenciones, me acuerdo del Ministerio Interior en determinados barrios de la zona sur. Nosotros advertimos en esa época que estábamos frente a la presencia de un problema que iba a ser mucho más grande si no se intervenía con medidas sociales, económicas y no solamente de vigilancia y persecución penal. Dijimos porque eran los que estaban involucrados en aquellas mafias en esa época eran hijos, por ejemplo, de lanzas internacionales, eran hijos de gente que ya venía involucrada en delito mucho antes. No toda la población, siempre estamos remitiendo a una parte muy pequeña de las poblaciones y los territorios. Y que además, si uno georreferencia a todos, son un pasaje, una cuadra, etcétera, donde están las familias como más criminógenas. Hoy día estamos en la tercera generación de chicos que son nietos de o bisnietos de, y el problema se ha acrecentado.
Entonces O sea, esto, tiende a perpetuarse dentro de la familia, sí, sí, la eso es bien, criminología sí se claro. llama contaminación, que es Mm, bien debatida la teoría, ¿no? Pero en el fondo se tiende a perpetuar y hay factores estructurales que no cambian, aunque inclusive mm, empeoran, y que hacen que este problema se alargue a lo largo del tiempo. Entonces, el problema acá es qué haces con esto, mm, básicamente. ¿Cuál es la solución que se puede dar frente a problemáticas así? mm. Y desde ese punto de vista, claro, la ley de usurpación, por ejemplo, si uno quisiera desde el lado de la vivienda, o los desalojos, ya sean por la ley de usurpación o los desalojos de los privados, ¿no es cierto? El dueño del terreno que manda a desalojar y hoy día estamos viendo que hay varios territorios irregulares, o sea, asentamientos irregulares e informales que están siendo afectados por que dueños las cortes ya están aceptando en el fondo estas medidas. Em, pero de ahí a que tú puedas desarmar casi 1000 asentamientos informales en el mediano o corto plazo con una ley así, es más punitivismo. Mm. O sea, es como una promesa que no vamos a poder cumplir. Entonces, hay que ver qué es lo que se hace en el corto y mediano plazo, porque muchas de estas familias van a seguir viviendo. Ellos, cuando nosotros entrevistábamos personas de por qué llegaban ahí, cómo llegaban ahí, te decían, ellos saben que en mínimo 10 años no van a salir. Entonces son 10 años de ahorro. Mm. Así, las personas lo tienen claramente calculado. Aquí no hay temas ni que todos sean aprovechadores, etcétera, etcétera. Aquí hay que en el fondo el dinero no les alcanza para vivir al final del mes, entonces se ahorran el arriendo o el dividendo, lo que estén pagando. Claro, pero hay otros campamentos que pretenden que se construyan casas en esos mismos asentamientos. O sea, Por como que eso mismo. hacen parte del trabajo consiguiendo el terreno, una toma de terreno. Bueno, aquí está el terreno, ahora ayúdenos a construir o a mejorar De hecho, nuestras tú puedes propias observar que hay viviendas. casas que son de ladrillo, que son de materialidad, que no son de materialidad liviana, son casas que están hechas para el largo plazo, porque Tenemos tomas premium también, como se dice, ¿no? De alta gama. exacto, además, pero en el fondo, en el conocimiento común, Mm, es que de ahí a que tú te vayas a ir de ahí, van a ser por lo menos 10 años, mm. 10 años. Y eso es ya una forma, es una ciudad paralela. Claro. Ahora, si existe la posibilidad y esta dinámica de se crea una ciudadela paralela, el ser ciudadano también o habitante de esa ciudad paralela te da la conciencia de que hay otra ciudad que es diferente a mí y tengo una relación con los habitantes que están afuera. O sea, una, una cosa intramuros y extramuros que divide fuertemente nuestra sociedad. O sea, parece de repente que hay gente que puede pensar que la otra ciudad a la cual nunca voy a pertenecer o que en el mejor de los casos en 10 años más me va a recibir, Mm. ¿cómo los veo a ellos? ¿Como enemigos? ¿Como Ah, algo mm, que yo aspiro a ser? O sea, te hago la pregunta porque eh, también me parece que es parte de los desencuentros que hay en el espacio mm, urbano, mm, la dificultad de entendernos. mm, Cuando aparece un mundo paralelo, mm, es la incapacidad de poder comprender al otro, tanto el otro que vive en este mundo marginalizado, que nos comprenda a los que no estamos en ese mundo, y nosotros de comprender la realidad de ellos y poder empatizar. Y cuando no hay empatía, la violencia aparece como el mediador. Entonces, ¿crees tú que mm. tiene asidero esta posibilidad de dos mundos paralelos y como una parte de esto que decía el PNUD, tal vez un tiempo de un país tan atomizado, ¿no es cierto?, guetizado, un Mm. nuevo gueto insalvable? Sí y no. No, primero porque ellos realizan sus actividades cotidianas en la ciudad formal. O Mm, sea, los niños van a los colegios, van al consultorio, en muchos casos, bueno, ellas son las jefas de hogar que muchas veces no trabajan fuera del campamento, pero o en ambos, o en muchos casos trabajan los dos y van a la ciudad formal. O sea, es más bien el barrio, más mm, que ellos no se, en el fondo la escala no es que ellos viven en la ciudad aparte, ellos viven en un sector que es informal, pero realizan todas sus actividades en la ciudad formal. Dos, que por distancias físicas, claro, están más aislados por condiciones físicas de calidad del espacio y de que viven en barro, pero no viven tan distantes. Estamos hablando del periurbano, no estamos hablando de que están tan lejanas de los centros urbanos. Y sí puede ser cuando finalmente si esas barreras simbólicas que yo hablo de la de, de, del- de las
de muchas veces del clasismo que se cruza, del racismo que se cruza, se van generando como barreras simbólicas fuertes, pero son las mismas que vive la gente que vive en muchos condominios de vivienda social, por ejemplo, en ciertos sectores de la ciudad. Entonces, eh, son ciudades de doble velocidad, que en el fondo que se empiezan a consolidar con el tiempo si no se logra intervenir mucho antes. Y si en el fondo el crimen, y yo creo que ahí, como siempre, la inseguridad y el temor, o sea, más bien el crimen es una espesura más a ese clasismo y racismo en el fondo, porque y las personas creen que quienes viven en campamentos son todos delincuentes. Y eso ya es una barrera Claro. más. O también que son todos inmigrantes también, o sea, y el inmigrante se está asociando a delincuente, ahí hay una nueva dinámica, un nuevo estigma también Exacto, está muy nosotros hemos presente. ido trasladando de la sociedad chilena el miedo al joven urbano popular, Mm. que fue como el que se le tenía miedo históricamente. Al Ahora flaite, por al ejemplo. flaite, para decirlo en palabras, en jerga cotidiana, eh, hoy día es el migrante. Mm. Y todas las sociedades van cambiando su sujeto peligroso. O sea, en Estados Unidos claramente el afrodescendiente que vive en ciertos sectores de la ciudad, el que condensa en su cuerpo los peligros y el miedo, y son como los enemigos internos de la sociedad. En Europa mucho tiempo fueron los árabes, ¿no? Y en América Latina por mucho tiempo fueron estos jóvenes, en Argentina se le llamaba el pibe chorro, ¿no? Acá le llamábamos el flaite, y hoy día parece que el migrante en Chile está reemplazando al joven de la pobla, en el fondo. A propósito de los migrantes, ¿crees tú que esta dinámica de los campamentos en Chile se parece a otros fenómenos que están pasando? Me hablaste de las favelas. Mm. ¿Estamos siguiendo otros patrones de ciudades más grandes? ¿O hay una forma chilensis, por las dinámicas chilenas, que instala campamentos y dinámicas propias? Imagino que para los antropólogos, sociólogos también hay. Chile siempre ha sido un laboratorio, un montón de cosas. Mm. ¿Los campamentos tienen algo nuevo en Chile que llama la atención de los investigadores en comparación con América Latina? ¿O crees que nos estamos sumando a una forma ya preexistente en otros lados? Yo creo que lo que cambia gravitantemente respecto a los chilenos que se asientan en estos territorios respecto a otros países es que con todos los chilenos quieren formalidad. En Chile la propiedad, la vivienda es culturalmente algo bien asentado. Entonces, si bien ellos saben que pueden estar 10 años y que se van a ahorrar el dinero y todo, todavía es muy fuerte la pretensión de la casa propia, con muchas de las personas que viven en estos lugares. Y eso es distinto a Argentina. Yo vengo llegando a Argentina. Es bien distinto a Argentina o Brasil, donde que no está esa aspiración. O sea, hay muchas villas miserias en Argentina que son de la década del 60 que todavía son informales. O sea, no, la formalidad como tal no es necesariamente una pretensión cultural y económica y social de la familia. Yo diría que eso difiere harto. Y lo otro que también nos hemos ido encontrando en algunos casos de estudio es que hay una herencia de la toma como una solución de acceso a la vivienda y al derecho a la vivienda. Muchos de ellos son hijos de tomadores del ¿Puede que pasado. el Estado también dé los incentivos para eso? El Estado en Chile en general además tiende a tratar de institucionalizar y dar respuestas públicas frente a esto. Entonces, que también ha sido distinto a las políticas que han tenido otros países donde hay políticas de arriendo de vivienda, o sea, no toda la política habitacional en América Latina responde a entregar en propiedad con una libreta, sea vía voucher, digamos, ¿no? Porque en Chile es vía voucher, pero aquí hay como una tradición de eso, yo creo que eso todavía nos aleja. Lo que preocupa hoy, creo yo, tiene que ver con principalmente con estos como crímenes que antes no estábamos viendo o sea, habían regulaciones internas, eso lo trata incluso la historia de los movimientos pobladores, que en los campamentos siempre hubieron formas colectivas internas de control social informal, como se llama, ¿cierto?
Eh, Incluso hay relatos de cuando se hacían las tomas de milicias que cuidaban las casas, había mucho más, también había una conexión más fuerte con el Estado en esa época, ya fuese a través de los sindicatos, a través de los partidos políticos o de la Iglesia Católica, que fue un poco lo propio del movimiento poblador. Eso ha cambiado hoy día están más solos. Los campamentos están más solos, eh, con un poco con las agencias de formación de comité de allegado, etcétera, y al estar más solo también hay menos, yo te digo, internamente la vida vecinal en los campamentos está más segmentada, está más segregada. Entonces tú puedes tener un gran asentamiento con 3 campamentos que tienen 3 tomas adentro, que tienen nombres distintos, y son tomas que comparten el espacio, pero que no tienen nada que ver una con la otra, y responden a poblamientos diferentes, pero a lógicas y racionalidades sociales, de acceso a la vivienda, materiales, etcétera, muy diferentes. Entonces, la heterogeneidad, yo creo que hay que mirarla con calma y hay que hacerse cargo de eso. Cuando tú dices aquí no entran los carros de bomba o no, vigilancia policial no hay, en casi ninguno de ellos, digamos, ¿no? Ya sean porque son privados o por distintas razones. Pero yo creo que ahí hay un punto que hay que salvaguardar. O sea, yo sé que en muchos casos no se puede entrar porque el terreno es privado, pero estamos hablando de grandes predios, eh, pero no puedes dejar 10 años un territorio sin ningún tipo de control social, ni formal ni informal. Claro. Entonces, cuesta mucho el control social informal interno de la comunidad, ¿no es cierto? Cuesta la presencia del Estado Y la, finalmente. y la Mm. presencia del Estado. Con servicios sociales, con vigilancia, todo eso. Si vamos a Hablando, tener como 10 años en la mira, pues, claro, no esperemos que entonces que no se asienten más mafias por de crimen supuesto, organizado en estos mm, territorios, si están todas las condiciones dadas para que eso suceda. y de cierta manera son una solución también a algunas carencias que hay ahí. El crimen organizado entrega soluciones a la gente, sino no viene a reprimirlo constantemente o únicamente a reprimirlo, A sino que mí no me ha también tocado ver entrega, eso entrega en los soluciones. asentamientos informales, la verdad, son tan más segregados en realidad, que todo el mundo sabe qué hacen, no extorsionan, porque Mm, yo no he trabajado el caso de Cerrillos, que ha salido tanto en la prensa, mm, pero claro, ahí hay como extorsiones, pero no es tanto como ese modelo Pablo Escobar que yo doy el beneficio social, a mí no me ha tocado verlo, mm, por lo menos, mm. ¿Qué pero sí crees? escondites. Mm, Escondite, negocio, y generalmente están en las periferias de los campamentos, no están en los centros del territorio, mm. siempre estas actividades se ubican en las periferias, físicamente O hablando. sea, me refiero a solución, por ejemplo, en la provisión de servicios, de mercancías, por ejemplo, que la circulación de los mercados ilegales, por ejemplo, también esa es una solución, Eso sí, he el acceso. estudiado harto afuera. Sí. Mm. Ahora, ¿qué piensas tú de la orientación de las políticas públicas que se están implementando para la erradicación de los campamentos? Han surgido iniciativas tanto privadas como públicas, bastante conocidas, por ejemplo, un techo Mm, para Chile que mm, nació mm. con esa idea, también las políticas de vivienda, y parece que no han sido eficaces hasta el día de hoy. Algo nos pasó que desde el 2015 en adelante hay un disparo de esta cuestión. Y no es solamente por causa de la inmigración, tiene que ver con el precio del suelo. Cada segmento social tiene sus propios problemas relacionados con la vivienda, ¿cierto? Hoy día es muy difícil Mm. comprarse una casa para la clase media, con estudios universitarios, incluso. Mm. Está súper difícil. Em, ¿Qué crees tú que estamos haciendo tan mal en esta materia? Desigualdad socioeconómica. O sea, bueno, desde las matrices que yo trabajo estos temas hace demasiados años, efectivamente, lo que antes llamábamos la sociología de la exclusión social, hoy día tiene que ver principalmente con acceso Mm, a derechos. Entonces, es la distorsión del mercado, básicamente. Es un poco lo que te decía, esto es un problema, esto nace con un problema de economía urbana, básicamente, ¿no? De cuánto vale vivir localizado en la ciudad formal, y tú mismo lo señalas, o sea, ya ni siquiera alguien de clase media alta es capaz de pensar que va a ser capaz de comprarse una casa, un departamento en el largo plazo. Los precios de arriendo suben mucho, por tanto hay un factor económico, o sea que hay un factor bien estructural de qué es lo que organiza la ciudad, ¿no? Y desde ahí
agencialidad que puedan tener las personas termina siendo muy residual. O sea, la primera agencialidad es que se allegan y viven hacinados con la familia, y eso cuando ya no da más, porque yo no llegué solo y después llegó mi hermano, Mm, etcétera, opto por vivir y me construyo en materia. Hubo otro factor bien gatillante también en los últimos 4 o 5 años, que fue el 10% de la AFP. Las personas, cuando nosotros analizamos etnográficamente cómo se produce esto, retiraron el dinero el 2020 para paliar y se construyó las casas. mm. Y de hecho, también eso explica algunas formas de los mecanismos de loteos brujos, que todo el mundo dice los loteos brujos, los aprovechadores. Ya, pero cuando uno entra y se da cuenta de cómo esto opera porque hay partes que claramente hay empresarios del loteo brujo que ganaron mucho dinero, entonces llegaban, se tomaban un predio, lo partían y construían un RAD 10. Entonces, lo que ellos te señalan es que ellos no venden el sitio, ellos venden lo que ellos construyeron en el sitio. O Claro. la casucha que le construyen y la compra el grande, por ejemplo, o el chileno. Entonces, muchas personas con el 10% construyeron sus casas en las tomas. Y por eso muchas pudieron construir casas de albañilería y con mejores materialidades. La mayor cantidad de personas con las cuales nosotros trabajamos construyeron las casas y se cambiaron para la pandemia. O el 2000. Y ahí hay una asociación bien fuerte entre el 10% y el dinero y el pensar que en los próximos 5 años iba a poder no pagar arriendo, Pucha, que ha traído problemas ese famoso 10%. el efecto no buscado. El Muchos efecto de no ellos se buscado. construyeron las casas con Mm, el 10%. Y los loteadores brujos lo que hicieron fue gastarse 3 millones de pesos, que era lo que podían retirar, claro. construir los radies, parar un par de precariedad o hacer una fosa y cobraban tres por cada lote. O sea, vimos varios casos que loteaban y sacaban 5 sitios y con 10% construyeron esas 5 radies y un foso. Cada sitio lo vendieron 3,5 millones. Entonces triplicaron el 10%. Mm, Y así operó en varias partes así. mm. Entonces, y ahí está la Especulación lógica. inmobiliaria a nivel Exactamente, muy informal. marginal, digamos, Ujú. informal. Em, Y las personas, sabiendo eso, igual compraban más caro claro. porque en el fondo sabían que iban a poder ahorrar y se construían casas en albañilería y todo porque para 5 años podían estar, porque de ahí a que el Estado, a mí me lo decían vecinos, así, oye, me decían que Boric nos dé las gracias y a dónde nos van a meter. Nosotros le solucionamos el problema al Estado. Claro. O cuando yo le decía, pero usted, porque por ejemplo, si quedaba una casa vacía, ellos iban a defender la casa de la vecina que había salido y venían otros tomadores, sino porque es la casa de la Luisa. Y yo decía, pero ¿por qué la casa de la Luisa? La casa no es de la Luisa, porque dice la casa, el sitio no, pero la casa sí. Y ahí hay un tema de conciencia jurídica que algo tiene que ver con el bien afirme Mm. y el terreno. Hay dinámicas nuevas. Esa es una dinámica nueva que está en estos campamentos. Claro, se está generando este Ajá. nuevo espacio, esta nueva sociedad inmobiliaria. Es una sociedad inmobiliaria informal, Mm, una comunidad inmobiliaria mm. informal. Eso es muy relevante. Ahora, como conclusión, eh, el gobierno que sea que diga que tiene la solución para los campamentos en el corto plazo, sería de moda agujea. Es difícil que el Estado sea capaz de producir más de lo que ya se prometió, por ejemplo, en este gobierno producir, porque hay una maquinaria y una industria de cuánto vas a sacar en stock de vivienda Mm. y lograr todos los esfuerzos que se están haciendo ahora con muchos territorios que son de bienes nacionales, porque ¿dónde vas a ubicar? ¿Dónde sacas terreno para ubicar que tengan? Porque además no te pueden autorizar, muchas veces tampoco pueden comprar los territorios donde están instalados estas tomas porque son inundables, porque están en áreas de riesgo, de aluvionales, etcétera. O sea, el Estado tiene muchas restricciones, no solo económicas, de seguridad como de riesgos físicos también para poder asentar a las personas ahí. No es fácil, pero yo insisto, el tema es qué solución intermedia se puede hacer. O sea, por ejemplo, si yo digo, ¿por qué Una no? planificación, por ejemplo, a 20 años ¿Y y qué que se hago respete mientras gobierno tras tanto? gobierno. ¿O tendré que sacar leyes para poder dar vigilancia a estos territorios? Claro. Lo único lo que estamos advirtiendo es que dejar estos territorios por 10 años en abandono estatal, ¿no es cierto? Sin vigilancia, sin infraestructura, es un caldo de cultivo.
eso es un caldo de cultivo, y yo creo que en el fondo, como mi tema principal, el tema de las violencias y cómo operan, básicamente, sí, ahora yo no sé si se observa tanto, hay ciertos campamentos que claramente sí, pero ese modelo Pablo Escobar, eso sí puede crecer en el tiempo si no hay más estados o más servicios o mayor agencia por parte del Estado para poder colectivizar y construir convivencia allí donde no la hay, y que esas personas sí se articulen y se organicen para acceder colectivamente a la vivienda formal. Entonces, yo creo que hay que pensarlo en el largo plazo, y que yo creo que los asentamientos informales son, desde mi perspectiva, la forma más clara de cómo opera la articulación de el encadenamiento de las violencias. O sea, si en el fondo todos sabemos que nadie es criminal porque nace criminal. Y por eso mismo sabemos que la disuasión o la pena, etcétera, no va a terminar, no ha terminado ni en América Latina ni en el mundo. Aumentar las penas disminuye los delitos. eh, por razones diversas, ¿no? Pero eso la criminología lo tiene bien analizado. Entonces sabemos que hay factores sociales y económicos a la base de esto, y yo creo que este tipo de problema social nos muestra muy, muy, muy claramente cómo esto opera. En el fondo tienes esta desigualdad estructural de acceso al suelo, cómo la agencialidad individual y familiar se las arregla, y en ese arreglársela hay disputas, hay violencia simbólica, hay violencia interpersonales, se vive, o sea, vivir en esas condiciones físicas y en esas infraestructuras violentas claramente hacen que mi convivencia con el vecino tampoco sea siempre la mejor, y que hayan problemas de liderazgo, etcétera. Entonces, yo creo que es un problema atender a cómo esto se organiza internamente, y la racionalidad y esas dinámicas, como tú decías, que emergen hoy, hay que mirarlas con mucha más detención que solamente pensar en que vamos a dar vivienda como solución al problema. Eso. Alejandra, te quiero dar las gracias por estas reflexiones, por acompañarnos en este Gracias a camino a ustedes. desentrañar las dinámicas de la violencia. En el fondo, a lo mejor lo que nos importa es llegar a comprender qué es la violencia en nuestras sociedades, y eso se compone de varias reflexiones. Y gracias, nuevamente, y Gracias a ustedes por siempre la invitación. invitada a Gracias. Chile 21, y muchas gracias a los que observaron también este podcast. Hasta la próxima, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.